Buah, tío, voy a llorar. He grabado todo este vídeo y se oye como un audio súper raro con el micrófono. Muy buenos días. Así que nada, vamos a volver a grabarlo sin micrófono, sin nada, solo tú y yo charlando, recomendándonos libros entre nosotros. Nada, me hacía mucha ilusión hacer este vídeo porque he estado haciendo buenas lecturas este año, os las quería recomendar. Si estáis intentando leer más en 2022 o si estáis buscando recomendaciones de libros, aquí están. Han llegado. Así que bueno, estoy un poco triste porque tengo que volver a explicar todo lo que he explicado, pero estoy muy emocionada de estar aquí, muy emocionada de compartir estos libros porque me parecen libros de calidad. Me he dado cuenta de que tengo un gusto de lectura muy particular y es que me gustan los libros de no ficción que tratan un tema interesante, bastante profundidad, de forma científica. Me he cansado de los libros de autoayuda, rollo muy generales, así como de consejitos de vida. Ahora, no sé, estoy disfrutando mucho de libros que van un poquito más allá, ¿sabes? Me gusta leer ficción también, pero es como algo completamente distinto para mí. O sea, lo hago como por puro entretenimiento. Me encantan los libros, esos que estás como todo viciado y no puedes parar de pasar las hojas. Pero no son como los libros que me cambian la vida, entonces no son como mis libros favoritos. Estos son mis libros favoritos de 2021. El primer libro del que quiero hablar se llama Why We Sleep, de Matthew Walker, y es un libro que, como el título indica, va sobre dormir. Me encanta, o sea, mi tema favorito, mi actividad favorita. Es un libro que te va a cambiar la forma de dormir, no, o sea, no la forma, simplemente la prioridad que le das a dormir, y ahora le doy muchísimo más prioridad a dormir, bebo mucho menos café, en fin, estamos inspiradas, sí. El libro va sobre por qué dormimos, cómo dormimos, distintos tipos de sueño, las funciones del sueño, el sueño relacionado con la productividad, el sueño relacionado con las emociones, por qué soñamos, cómo soñamos. Es un área de investigación muy interesante y muy grande también, pero lo hace como de una forma muy accesible, escribe de forma brutal, ojalá escribir tan bien como este señor algún día y hacer estudios tan interesantes como este señor. En este libro condensa un montón de temas sobre el sueño y también está escrito eso súper bien, como que todo fluye súper bien, lo hace interesante, en fin, 10 de 10. El segundo libro se llama Elogio de la lentitud y este libro lo descubrí en una librería de segunda mano, lo vi ahí y dije, me lo quedo. O sea, simplemente por el título vi esa conexión, ¿sabes? Intuí que me iba a gustar y me gustó mucho. Es un libro que va sobre el movimiento slow, el slow life. El slow life básicamente trata sobre vivir de forma más lenta, de forma más consciente, pararte a saborear el momento, y es algo que se puede aplicar tanto a relaciones como a comida, como a viajes, a literalmente todo. Y la forma en la que está estructurado este libro es que va explorando la lentitud en distintos aspectos, y es como una especie de libro así periodístico, como explorando el tema desde muchos ángulos, y también está muy bien escrito, a mí me pareció que estaba interesante, también habla como de sus experiencias personales, que es algo que yo aprecio en los libros también, y sí, estuve leyendo este libro en un periodo de mi vida como muy lento también, era verano, estaba en Madrid, viviendo mi mejor vida, bueno no, porque hacía mucho calor, pero si no fuera por el calor, viviendo mi mejor vida, de verdad, yendo como a cafeterías con mi libro, con mi journal, y es un libro que mientras lo lees te inspira a ir más lento, te inspira a saborear el café, a cualquier cosa. Os recomiendo disfrutar de los momentos pequeños en tu vida, los momentos lentos, con este libro. El siguiente libro no me voy a expandir mucho porque ya os hice un vídeo entero al respecto sobre todas las cosas que había aprendido con este libro, que se llama The Nature Fix, y va todo sobre la psicología de la naturaleza, o sea, cómo nos afecta la naturaleza, cómo afecta al cuerpo, cómo afecta al cerebro, a nuestras emociones. Separa también la naturaleza desde distintos puntos de vista, por ejemplo, cómo afecta oler la naturaleza, cómo afecta ver la naturaleza, colores, cómo nos afectan los colores, en fin, también está escrito por una periodista que va explorando el tema, va viajando, hablando con expertos, está muy interesante, es un tema del que, bueno, no es un tema del que
haya estudiado, como que estudie en clase ni nada, pero me gusta la naturaleza, me gusta la psicología, se mezclan muy bien, la naturaleza está genial para el cerebro, para todo, y también recomiendo leer este libro en la naturaleza. El siguiente libro se llama muy adecuadamente Come As You Are y va sobre sexualidad, sobre literalmente todo lo que te apetezca saber sobre sexualidad. Lo trata este libro, súper completo. Es un libro de amor propio, de escucharte, de conocerte, de aprender sobre tu cuerpo, sobre lo que quieres, de aprender sobre ti mismo. Y también está obviamente muy relacionado con las relaciones en nuestra vida. Es un tema que está tan presente en nuestras vidas, pero del que realmente sabemos tan poco porque no nos paramos a leer sobre ello, porque no es un tema del que se hable. Entonces sí. Aquí poniendo mi granito de arena, ir a leeros este libro, os lo recomiendo, os cambia la vida, sí que os cambia la vida. El siguiente libro se llama Deep Work, ya os lo he recomendado antes y como su nombre indica, trata sobre el trabajo profundo. El trabajo profundo es el trabajo sin distracciones, el trabajo enfocado. Vivimos en un mundo donde es súper normal estar trabajando con una mano y con el móvil en la otra, casi literalmente. Es súper común estar trabajando y a la vez hablando por alguien en Instagram, a la vez simplemente mirando el móvil, simplemente haciendo cualquier otra cosa, simplemente abriendo una pestaña nueva. Es como que a nuestra mente le cuesta mucho alcanzar ese estado de trabajo profundo, pero alcanzamos muchísimo más y llegamos a una profundidad, a un valor donde realmente trabajando de esta forma podemos lograr adelantar en 2 horas lo que harías en 6 normalmente, llegar a un nivel mayor de creatividad y es algo en lo que siento que es súper importante trabajar en uno mismo, poder cultivar ese estado de trabajo profundo. Y también me gusta este libro porque explora también técnicas para hacer esto y es así bastante práctico también y también me inspira a trabajar, leer este libro literalmente me inspira a trabajar. Por eso me gustan mucho los libros, como que en cada periodo de mi vida leo algo como que me representa y que me motiva a hacer las cosas que tengo que hacer y este libro pues eso me ayuda mucho a trabajar, a concentrarme, intentar crear valor y crearlo de forma más consciente, menos dispersa. El siguiente libro se llama What Doesn't Kill Us y este libro trata, a ver, ¿cómo lo explico? Sobre la conexión entre mente y cuerpo enfocada en el contexto de deportes extremos o no deportes, pero actividades extremas. Yo lo leí porque tiene un enfoque grande en el método Wim Hof, que si no sabes lo que es el método Wim Hof es como una especie de método que consiste en ejercicios de respiración y exposición al frío y en general está escrito también por un periodista que va explorando este tema, va viajando, hablando con gente que practica estos métodos extremos, qué es lo que les aporta a ellos y también va practicándolos él mismo para ver qué es lo que le aporta a él. Y es muy interesante porque yo no soy una persona nada extrema, pero realmente te hace ver este libro el valor que tiene estas cosas más extremas en tu cuerpo. Nuestro cuerpo no está hecho para vivir en esta burbuja de confort a la que lo exponemos, una temperatura constante, sin movernos, estando siempre cómodos. Nuestro cuerpo está hecho para ser retado y para... Sí, nuestro cuerpo simplemente prospera en un estado más extremo y este libro trata pues de la importancia de retarse un poco más. Y finalmente el último libro se llama Bored and Brilliant y va sobre el aburrimiento, sobre no hacer nada y lo que podemos sacar de ello. Un tema muy interesante también y también tiene un enfoque bastante grande en el uso de la tecnología y cómo podemos reducir nuestro uso de la tecnología, lo cual ha sido un tema bastante presente en mi año, como intentando vivir de forma menos digital, vivir con menos distracciones y es un tema que me parece muy importante. También tiene creo que una especie de mini reto al final del libro intentando reducir el uso del móvil, entonces eso me mola también cuando los libros tienen cosas prácticas y sí, me ha gustado mucho. Y estas han sido mis lecturas favoritas de 2021, espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, que hayáis pillado alguna recomendación. Os recomiendo estos 7 libros, o sea, son todos geniales y sí, estoy muy emocionada para leer más en 2022, tengo bastantes libros, no están ahí.
Tengo estos de aquí y algunos más por allá atrás, pero me encantaría saber si tenéis más recomendaciones de libros y me encantaría saber si tenéis objetivos de lectura para este año. Y sí, yo ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo y espero que tengáis un día genial.